Hola, somos Andrea y Gema del IES Bahía de Babel y esta es nuestra experiencia para el Congreso Químico de la Universidad de Alicante, los vestidos de la química, que consiste en reacciones de oxidación y reducción. Para ello hemos utilizado timoftalina, nitrofenol y fenolftaleína, 3 indicadores de pH en medio básico, 3 matraces de 500 ml, una disolución A compuesta por yodato de potasio, una disolución B compuesta por sulfito de sodio y almidón y una disolución C compuesta por sosa. 7 vasos en los que mezclaremos los indicadores proporcionando el color deseado, una botella y ácido sulfúrico. A continuación vamos a preparar las 3 disoluciones. En la disolución A añadimos 3,21 gramos de yodato potásico. En la B añadimos 1,56 gramos de sulfito de sodio y 0,3 gramos de almidón. Y en la C añadimos 1 gramo de sosa. Y posteriormente añadimos hasta 500 mililitros de agua destilada. Añadimos entre 2 y 4 mililitros de timoftalina para el color verde, azul y añil. Posteriormente añadimos 3 mililitros aproximadamente de nitrofenol para el color rojo, naranja, verde y amarillo. Y por último añadimos aproximadamente unos 4 mililitros de fenolftaleína para el color rojo, naranja, añil y violeta. Una vez preparados los reactivos, empezamos con nuestra pasarela de moda. Añadimos unas cuantas gotas de indicadores en cada uno de los vasos. Ahora echamos 20 mililitros de la disolución B, compuesta por sulfito de sodio y almidón, y seguidamente echamos 20 mililitros de la disolución A, compuesta por yodato de potasio. Echamos los otros 20 mililitros de la disolución C, la sosa. ¿Qué ha pasado? El yodato de potasio reacciona con el hidrógeno sulfito de sodio y como este se consume más rápido que el yodato, según se puede ver en la reacción, llega un momento que el exceso de yodato reacciona con el yoduro que se ha formado, y es en ese momento cuando se forma el ion triyoduro, y este en presencia del almidón forma un complejo de color negro. Este complejo en medio básico se rompe y se recuperan los iones yoduro y yodato, pero la disolución, en vez de volverse incolora, toma coloración de los indicadores en medio básico. Por último, vertemos todas las disoluciones en la botella de la mezcla final, a la que previamente le habíamos añadido ácido sulfúrico para crear un medio ácido y neutralizar la coloración de los indicadores. A continuación echamos una cierta cantidad de la concentración en un vaso pequeño y le añadimos sulfito de sodio con almidón para compensar su rápida consumición y poder reaccionar con el exceso de yodato.